aumentar el potencial productivo de los cultivos, de tal manera que nos vamos a centrar en tres aspectos básicos, con tres expertos diferentes sobre microorganismos, bioestimulantes y nutrición foliar. Vamos a estar en torno a los 9.000 millones de personas viviendo en este planeta, con lo cual la duda que se plantea es si vamos a ser capaces de poder alimentar a toda esta gente. Y es la típica pregunta y la típica situación que en todos los congresos, charlas, jornadas de nutrición se plantea al inicio. Entonces, básicamente de lo que se trata es, ¿seremos capaces de producir más con menos o con los mismos recursos? Esa es una buena pregunta. En definitiva, hay que tratar de establecer y de poner en marcha métodos, manejos que induzcan o que supongan una mayor productividad. Estamos hablando de genética, por supuesto, estamos hablando de métodos culturales, estamos hablando de situaciones o estrategias de control biológico, por supuesto de control químico, estamos hablando de temas de ingeniería, desde el punto de vista de invernaderos, desde el punto de vista de sistemas de riego, estamos hablando de nuevas tecnologías. Un aspecto absolutamente fundamental es intentar llevar la ciencia a la agricultura. Respondiendo a la pregunta al mismo tiempo que hablo de este tema, diré que se ha demostrado, está claramente demostrado, que no hay una vía exclusiva por la cual incrementar de una manera definitiva y que responda al reto que tenemos de cara al futuro para incrementar la producción solamente por una vía. No. Es decir, el abordaje, y esto se ha demostrado claramente con la agricultura con planta transgénica. La planta transgénica resuelve problemas, pero no es la vía por la cual podemos incrementar la producción de una manera efectiva. Es una vía más que hay que integrar dentro de todo el sistema. Hay que considerarla, hay que respetarla, hay que integrarla, igual que hay que abordar el estudio de todos los mecanismos por los cuales la planta puede mejorar su producción, que es conociendo su fisiología. El elemento más abundante probablemente que haya en el planeta es el nitrógeno y está totalmente fuera del acceso de la planta. Tiene tres enlaces que no hay manera de romperlos. La única manera de incorporarlo a la planta es romper esos enlaces y convertirlo en amoníaco. Luego ya veremos otras transformaciones y tal. Fue el proceso de Haber-Bosch. ¿Cómo se nutre una planta? ¿Cómo absorbe nutrientes por las raíces, por la parte aérea? ¿Cómo los integra en su organismo? ¿Cómo podemos hacérselos accesibles? ¿Cómo la hacemos llegar el agua? ¿Cómo la protegemos de estreses ambientales? Todo eso hay que manejarlo en conjunto. El reto que tenemos a futuro es alimentar. Se calcula que esto va a parar en torno, se calcula, es una previsión que tendrá un fundamento bien estudiado. Se calcula que podemos parar en torno a entre los 12.000 y los 14.000 millones de habitantes. Se piensa que es donde podemos llegar a estabilizar. El último informe de la FAO, el último informe de seguridad alimentaria de la FAO, nos ha dicho que hemos incrementado en más de 100 millones el número de hambrientos que tenemos en el mundo en este momento. Hemos pasado de 800 a 900 millones. Una planta bien nutrida o una planta en la que has utilizado un bioestimulante para la reducción del estrés abiótico, de forma directa obtienes un incremento de calidad y obtienes un incremento de producción. Es decir, te permite un poco obtener el potencial productivo que tiene esa planta, ¿no? Que muchas veces está limitado por factores externos. Y sí que nos está ayudando todo este conjunto de cosas que estamos diciendo a aumentarlo y a obtener realmente el potencial que tiene esa planta. Una cosa que falta decir es un manejo mejor del estrés, que puede ayudar a conseguir más áreas de exploración para cultivar, etcétera, y pues a las plantas que viven en condiciones de estrés, biótico abiótico, que sobre todo abiótico, que es un problema muy grande en muchos suelos del mundo, pues ese mejor conocimiento fisiológico del estrés, etcétera, etcétera, puede mejorar pues el rendimiento y la calidad. Aparte de los sensores que tiene la planta, esos microorganismos que viven alrededor de la planta están avisándola de atención, está llegando un patógeno, voy a
te estoy avisando, empieza a desarrollar tu sistema inmunológico, porque una planta tiene sistema inmunológico. Esos microorganismos son absolutamente fundamentales para mejorar la producción. La planta genera un montón de respuestas de tipo defensivo frente a estreses bióticos y abióticos. Esa relación es la que cuando se puso a punto el método Haber-Bosch se perdió, se abandonó y se está recuperando, porque se pensó que para la planta lo único verdaderamente importante eran los minerales que la proporcionaban. Abandonamos el complejo sistema metabólico que tiene una planta y que le ha permitido sobrevivir a la planta. Y esos microorganismos lo que hacen es estar avisando a la planta de determinadas situaciones o incluso modificando sus niveles hormonales en colaboración con el microorganismo. O sea, los microorganismos son capaces de fabricar hormonas vegetales, son capaces de fabricar distintos tipos de compuestos que la planta aprovecha. Según la legislación vigente, un bioestimulante no existe. Es decir, a día de hoy un bioestimulante no está reconocido, ¿no? Por suerte es algo que va a cambiar. Hay una previsión de un cambio legislativo pronto. Sabéis que hay dos tipos de fertilizantes, el típico abono CE, que todos decimos que es el de origen inorgánico, que se comercializa en toda Europa, y luego la propia ley de fertilizantes españoles que tenemos, que son abonos de origen orgánico, minerales, especiales, donde incluyen los aminoácidos, que en otros países incluso están considerados como fitosanitarios, y incluye el tema de enmiendas, ¿no? Actualmente hay un proceso de cambio legislativo inminente, ¿vale? A nivel español y a nivel europeo. A nivel europeo, pues, lo que se ha tratado es armonizar todo lo que había en los diferentes países para hacer una ley común, para poder comercializar todo, para que todos los países tengan las mismas herramientas como fertilizantes para poder trabajar, ¿no? Y ahí, ese borrador que hay, que debería entrar en vigor en enero de 2018, pero se va a retrasar un poco de tiempo, quizás más del deseado, sí que define ya bioestimulante como una sustancia que puede ser de origen microbiano o no microbiano, que lo que hace es que nos ayuda a aumentar la eficiencia de los nutrientes, de la nutrición de la planta, a reducir el estrés abiótico y aumentar la calidad de la producción obtenida, ¿no? Todo eso al final, ¿qué repercute? En un incremento de producción, lo que decíamos, ¿no? Poder producir más con menos superficie o más con menos plantas disponibles, ¿no? Yo creo que eso es una ventaja que vamos a tener, porque a nivel europeo solamente hay 4 tipos de microorganismos reconocidos, que son temas de azospirillum, azotobacter, rhizobium y micorrizas, pero a nivel legislativo español vamos a poder utilizar cualquier tipo de microorganismo que demostremos su efecto fertilizante. Además de eso, con la garantía de que no es como ahora, que cualquiera puede poner un producto en el mercado, sino que para poder comercializar ese producto habrá que hacer unos ensayos previos de eficacia, tendrá que estar el producto totalmente parametrizado y caracterizado para poder venderlo, ¿no? Por lo tanto, eso al final es una garantía para todos los productores de tener un producto estándar, homogéneo y eficaz, ¿no? No como sucede ahora, que hay 5.000 productos, que todos aparentemente son iguales y bueno, y hay mucha diferencia en realidad lo que hay, ¿no? Estamos algunos grupos, que no somos muchos a nivel mundial, es un poco lamentable, haciendo estudios de ecofisiología. Ojo, estoy hablando de ecofisiología, de estudiar bosques, plantas nativas, de ambientes diferentes. Entonces, está saliendo la hipótesis, por ejemplo, os hablo de bosques de Brasil, bosques de climas tropicales secos o bosques de secuoyas en California, etcétera, ¿vale? Desarrollados por departamentos que trabajan en cosas de ecología o fisiología, etcétera. Entonces se está viendo que la absorción de agua va a ser posiblemente una adaptación también del desierto de Atacama. Bueno, si empiezo a pensar, os puedo dar muchos ejemplos de estudios enfocados en ecofisiología, que se está viendo que las hojas van a captar agua, por ejemplo, de rocío o de niebla, etcétera, y esto va a ser una estrategia que les va a permitir mejorar su economía hídrica en condiciones de sequía. ¿Pero una hoja está estrictamente diseñada para hacer fotosíntesis o esto es una composición del lugar que nos hemos hecho nosotros? Y los hechos demuestran que una planta absorbe nutrientes por las raíces, que una planta absorbe bacterias por las raíces y que una planta puede modular, parece, pero para eso hay expertos y es apasionante el tema, que una planta puede modular la actividad de la hoja en cuanto a sus funciones de absorción, que las tiene. Por lo tanto, hay que considerarlas. Nosotros
cuando inoculamos microorganismos a través de la parte radical, tenemos uno de los graves problemas, es que la bacteria que tú metes en el sistema tiene que competir con todas las bacterias que tiene alrededor. Lo ideal sería conocer el microbioma que tiene tenemos estudios hechos al respecto, el microbioma que tiene una raíz para intentar incorporar la bacteria, y de hecho hemos observado que cuando en las comunidades las bacterias que hay ahí se perturban poco, quiere decir que has acertado en la inoculación y la inoculación funciona mejor. Si tenemos una planta póngase de maíz, la crecemos en un sitio en Galicia. Yo de hecho hicimos un estudio en Galicia con varias variedades de maíz, de Argelia, de Galicia, de Andalucía, Pero bueno, si yo planto el maíz en Galicia y planto el maíz en Andalucía, hay, como digo, pocos estudios que demuestran que una planta sometida a más irradiación y más sequía saca más ceras. ¿De acuerdo? Eso se sabe en algunas especies. Ceras, perdona, para evitar la pérdida de agua. Para evitar la pérdida de agua, las ceras suelen llevar sustancias que rebotan la luz ultravioleta también, alias fenoles y toda esta cosa, ¿de acuerdo? Entonces, tiene una batería de mecanismos con las ceras que te van a jugar varios papeles, ¿de acuerdo? Entonces, uno cabría pensar que quizás esas hojas que echan más ceras y tal son menos permeables. Pero lo que nos salió a nosotros de hacer un estudio con 5 variedades de maíz, lo hicimos con un investigador del FOSIC de Galicia que tenía 300 variedades de maíz de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Miramos las hojas, una cosa que estoy viendo yo, que me estoy quedando un poco a cuadros, en una misma hoja hay zonas que van a ser más polares y otras menos polares. Las venas en ocasiones van a ser polares, ¿de acuerdo? Y una cosa que quiero que entendamos todos, dentro de que no entendemos nada, una superficie de una hoja, si la peláramos, si extrajéramos la cutícula o lo que sea, eso es lo que se dice en ciencia de materiales o de membranas, una membrana asimétrica. No es igual por la parte de arriba y por abajo. Si hacemos un corte, la membrana por arriba no es igual que por abajo. Y yo supongo que esas membranas van a estar quizás en ciertas zonas, permiten la entrada y no permiten tanto la salida, ¿de acuerdo? Entonces, pero como no tenemos ni idea de nada, En hipótesis de trabajo. pues es lo que pasa, que tenemos muy poca idea de todo esto. Entonces va a ser un material mucho más sofisticado de lo que creemos. La bacteria entra y entonces cuando entra empieza a hacer cosas, y esas cosas que hace modifican el metabolismo de la planta. La planta modifica su metabolismo y responde. Aguanta mejor la luz ultravioleta o a la salinidad o tal. Pero ya desde dentro. Y los bioestimulantes moléculas están actuando dentro, pero producidos desde fuera o aplicados desde fuera. Pero cuando una bacteria entra, es una revolución para la planta. Prevista, una revolución prevista. Sí. Esta era la siguiente pregunta. ¿Existen microorganismos en el interior de la planta? Hemos visto que absolutamente sí. Una cosa, de manera forzada, tú puedes favorecer la entrada de microorganismos a través de los estomas, por ejemplo, por inoculación radical, pero es curiosísimo, ¿eh? Uno de los problemas que tenemos en el laboratorio es que la planta, cuando tú la inoculas con un patógeno, no se pone enferma. Cuando una planta tú la inoculas con un patógeno en el laboratorio, no es fácil que se ponga enferma. En el campo ocurre de todo. En el laboratorio tú coges una bacteria, la abres a la planta de los estomas, la sometes a unas condiciones forzadas, la metes la bacteria a presión y la planta dice no me pongo mala. Y no me pongo mala. Y te rompe el experimento porque claro, tú estás probando, tú necesitas un control enfermo.